Bienvenidos a Latitud Rusia, a esta nevada Rusia en la plaza frente al Teatro Bolshoi, el Teatro Grande, normalmente se dice en español Bolshoi, por cómo pronunciamos la O cuando no va acentuada, aunque es Bolshoi en realidad en ruso. Y frente a esta estatua de Marx con el mensaje proletarios del mundo, únanse, proletarios del mundo, solidaridad, Ploritari Psekstran Solidarniesk, o sea, solidaridad, ese llamado de Marx que aparece en esta plaza y esta nevada y estos copos que dan al ambiente un tono muy ruso. Vamos a la siguiente cita para abrir esta Latitud Rusia. Un ruso tiene confianza en sí mismo solo porque no sabe nada y no quiere saber nada, ya que no cree que algo pueda ser sabido. Lev Tolstoy o León Tolstoy en Guerra y Paz. Arrancamos Latitud Rusia. A 44 kilómetros de Moscú, nuestra llave maestra nos abre las puertas de la quinta ciudad más poblada del país más grande del mundo. Viajamos en el tiempo para recordar a un hombre que revolucionó el fútbol. Cuando el Che Guevara conoció el estadio de Luzhniki. La pluma se empapa con tinta rusa de la más fina. Echamos un vistazo a las letras e historia del Máximo Gorki. De película, una vida ligada al arte en múltiples formas, Vladimir Vysotsky. Poco tiempo para el arranque, pero mucho por contar. Inicia Latitud Rusia en Fox Sports. El episodio 10 de Latitud Rusia que nos lleva a otra ciudad en el río Volga. Lo que son las cosas, nunca un caudal, nunca un río con semejante presencia de una Copa del Mundo. 4 sedes de este mundial bañadas por el río más grande de Europa. Aquí vemos a Nizhny Novgorod o Nizhny Novgorod, como usted guste. Si Moscú es la política y San Petersburgo la cultural, Nizhny Novgorod siempre fue la comercial. Su ubicación en el río Volga y a escasos 400 kilómetros de Moscú la convirtió en punto medular de conexión e intercambio. Por ello, a cada año albergaba una feria en la que se exponían los grandes avances desarrollados en todo el país. Para 1896, la feria de Nizhny Novgorod implicó la construcción de más de 60 edificios, de más de 100 pabellones, de amplios espacios para la exhibición ante miles de viajeros que llegaban por el río Volga. Ese río que alcanzará el más curioso récord, ser el primero que baña a 4 estadios de un mismo mundial. Al sur, la subsede de Volgogrado, después Samara, en zona tártara Kazán, y al norte Nizhny Novgorod. Asomada a la corriente del Volga e inspirado sus colores blanquiazules en el mismo río, esa cancha es también vecina de la señorial muralla del Kremlin de la ciudad. Estadio de estilizadas columnas que padeció un buen susto durante su construcción, con este incendio y la aparatosa humareda que desató. Más allá de su poco pujante fútbol y del recién fundado club Olimpiets, Nizhny Novgorod es célebre primero como cuna del escritor Maxim Gorki. En su museo casa se expone su drama relatado en el libro autobiográfico Mi niñez, la orfandad, la rebeldía, la pobreza, el seudónimo que tomó y con el que marcó a su tierra natal. Gorki significa amargo y como Gorki fue rebautizada Nizhny Novgorod durante los años soviéticos. Maxim Gorki fue muy cercano a la revolución bolchevique. Fundador del realismo socialista, se convirtió en el escritor consentido del régimen. A Lenin le unían los ideales e incluso las partidas de ajedrez, aunque hubo un ríspido distanciamiento y le llegó a describir
como embaucador de sangre fría, al que no le importan el honor ni la vida del proletariado. No conoce a las masas populares, no ha vivido con ellas. Vueltas del destino. En la ciudad de Gorki, pero criticado por el escritor Gorki, moriría Vladimir Ilich Lenin en 1924. Por entonces, esa localidad era apodada la Detroit rusa. La gas o planta automotriz Gorki resultó de la típica sociedad entre Henry Ford y las autoridades de la URSS. Ahí se fabricaron los más emblemáticos coches de la era soviética, como el Gaz Volga. Nizhny Novgorod pasó entonces de corazón comercial a corazón industrial. Como testimonio está la Torre Shukhov, que fueron dos, pero una, literal y absurdamente, fue robada en 2005. La vieja Gorki, el bastión automotriz, recordará este verano al de 1896, cuando su exhibición fue punto de encuentro de personas de todo confín del planeta, cuando Rusia presumía cada logro en su feria, cuando el mundo se encontraba en esa, la joya del norte del río Volga. La vieja ciudad de Gorki, el Gorki, ya lo dijimos, por el gran escritor, el consentido de la época soviética, Maxim Gorki, seudónimo Lo que son las cosas, la ciudad amarga, así se traduce Gorki. Esta frase del gran escritor nos explica algo de la importancia, la significación que tuvo Nizhny Novgorod o Novgorod para él. Y aquí podemos verla. En sus ciudades cubiertas de niebla no ven lo rápido que pasa la vida, cómo crece el ser humano, se fortalece su espíritu, se eleva su dignidad. Aquí, por supuesto, en Nizhny Novgorod, eso se ve con más claridad. Por eso estoy feliz de vivir aquí y que ustedes estén ahí. Es una lástima. Defendía a la ciudad a la que incluso daría nombre por muchas décadas, Maxim Gorki. Y al llegar a la Copa del Mundo del 70 en México y explorar su contexto, su anécdota, la ubicación frente al monumento de Marx en Moscú parece idónea, porque eran los movimientos estudiantiles, eran las protestas de corte de izquierda, pero al mismo tiempo en el hemisferio soviético, valga la expresión, entraban los tanques rusos en Praga, entraban en Checoslovaquia y para colmo, en ese momento, la guerra del fútbol entre Honduras y El Salvador rumbo a la Copa del Mundo de México 70. Si alguna inocencia todavía quedaba al fútbol, en verano del 69 la perdería. Ideales de paz, tolerancia, encuentro entre pueblos, ilusos, nada más alejado de la realidad. El saldo de aquella eliminatoria entre Honduras y El Salvador serían 6,000 muertos, 20,000 heridos, decenas de miles de desplazados, rencores que a medio siglo persisten. El fútbol ayudó a enardecer aún más los ánimos de chauvinismo y de histeria pseudopatriótica tan necesarios para desencadenar la guerra. Richard Kapuscinski, La guerra del fútbol. El contexto era convulso. Los hondureños culpaban a los salvadoreños de quitarles sus empleos y de todo mal. Existían también disputas territoriales. Así llegó el partido de ida en Tegucigalpa. En un ambiente de máxima tensión, Honduras se impuso 1-0 y una chica salvadoreña se suicidó indignada. Eso llevó al pueblo salvadoreño a clamar venganza. Días después, El Salvador goleó en casa consiguiendo su calificación, aunque ya con persecución y violencia a todo lo que pareciera hondureño. Pronto, El Salvador movilizaba tropas e invadía las fronteras vecinas. Honduras replicaba como podía con bombardeos. De la pugna por un cupo en el Mundial del 70 se había pasado a esa demencia. La guerra de las 100 horas, más conocida como la guerra del fútbol, ya había comenzado. La gente cavaba trincheras y levantaba barricadas. La ciudad se preparaba para el sitio. Sus muros se cubrieron con miles de inscripciones. Ni lo sueñen cabezas duras, jamás conquistará nuestra Honduras. Vengaremos el 3-0. Sus respectivos gobiernos utilizaron al fútbol para odiarse. Del primer mundial en la historia de Centro y Norteamérica brotó la primera guerra del siglo XX a gran escala entre dos países de la región.
El Salvador iría a México 70, pero ese cuello del continente americano estaba condenado a décadas muy difíciles, para Guatemala y para Nicaragua, para El Salvador y para Honduras mismos. Todo seguiría mal, años con más sangre por derramar. Como en aquel duelo a visita recíproca, tan próximo en el tiempo al Festival de Woodstock y tan opuesto a su ideario de paz. A cada eliminatoria de CONCACAF, los himnos siguen siendo pitados, las selecciones rivales recibidas con hostilidad, el fútbol politizado, los goles convertidos en afrenta nacional. Lección ninguna. Si alguna inocencia quedaba a este deporte que por entonces ya estaba ahogado en juliganismo y revanchismo político, en el verano del 69, en el supuesto verano del amor de Woodstock, la perdió. El cirílico es el alfabeto utilizado por no menos de 250 millones de personas. Rusia sobre todo, aunque también países como Bulgaria, Serbia, Bielorrusia, Ucrania, Kazajistán, todos ellos escriben en sus diversos idiomas con él. Suele llamársele también el azbuca, equivalente a si dijéramos alfabeto o abecedario, es decir, una palabra que proviene de azb y buki, el nombre original de las primeras dos letras A y B. Lo curioso del cirílico es su surgimiento. Unos 1200 años atrás, en Bulgaria, los hermanos Cirilo y Metodio lo inventaron para poder traducir la Biblia a sus vocablos. Se basaron en el alfabeto griego, todavía podemos ver grandes semejanzas, añadiendo caracteres para los sonidos eslavos como y o yu. Cirilo nació como Constantino, así que muy cerca estuvieron los rusos de denominar a su alfabeto el constantinílico o algo parecido a Constantino. Otra cosa es que los búlgaros protestan todavía cuando se le denomina alfabeto ruso, sabedores de que se creó en su tierra, en la capital búlgara Sofía. Unos 300 años atrás ya fue modificado este alfabeto por el zar Pedro el Grande en Rusia. Lo modernizó, lo acortó, siendo tan amante del occidental, tomó prestada la R latina y la volteó. Usted seguramente está familiarizado con esa R al revés, para dar lugar a la letra rusa de ya, con lo que se dice yo. El mismo zar Pedro hizo bosquejos de las nuevas letras y supervisó los moldes. Si el ruso ya es muy complicado, entendamos que sin Pedro el Grande lo sería muchísimo, pero muchísimo más. Este homenaje rindió Sochi 2014 al alfabeto cirílico. Азбука. Г. Гагарин. Д. Достоевский. И. Империя. И краткое. Чайковский. К. Кандинский. Ч. Чехов. Ш. Шагал. Я. Россия. La nieve no hace pausa, pero nosotros sí, ya regresamos a Latitud Rusia.
El calendario juliano imperó en Rusia hasta después de la revolución bolchevique. La Rusia zarista se mantenía aferrada al calendario juliano, que tenía varios días de diferencia en relación con el gregoriano. Eso propició, por ejemplo, que la delegación de la Rusia zarista o la Rusia imperial llegara tarde para competir a los Olímpicos de Londres 1908. Tenían la fecha errónea, la tenían en su calendario. Eso también propició que cuando se habló de la revolución de octubre, más bien fue de noviembre, dependiendo qué calendario tomemos en consideración, la revolución bajo los ideales de Marx, consumada por Lenin aquí en Moscú. Nuestra obra rusa de este día, cuando los expertos en la literatura de Maxim Gorki debaten, no se ponen de acuerdo entre dos obras principales, La Madre y Los Bajos Fondos. Hoy nos concentramos en la segunda de ellas, que retrata con gran crudeza las condiciones miserables de vida en Rusia a principios del siglo XX, en especial en asentamientos junto al río Volga, como el centro para indigentes Bulgrov, en la actual Nizhny Novgorod. Gorki había surgido de lo más bajo de esa ciudad, haciendo cuanto empleo estuvo a mano. Por ello hablaba con certeza sobre las capas más marginales. Él mismo llevó fotos a los actores que la pondrían en el teatro, buscando fidelidad en todo sentido, a la realidad que solía encontrar ahí, pero también al vestuario. Uno de los puntos fundacionales, según se suele establecer, del realismo socialista. En cierto momento, Gorki señala en esta obra: la mentira es la religión de los esclavos y de los amos. La verdad es el Dios del hombre libre. Ha sido llevada a teatro y cine muchísimas veces, pero tenemos dos versiones de dos leyendas cinematográficas. La primera es del francés Jean Renoir, de 1936. La segunda, de 1957, del japonés Akira Kurosawa, adaptándola al pasado nipón. Aquí la revivimos. C'est comme un coup de fouet que tu viens de me donner, Pépel. Je n'encaisse pas les coups de fouet. Ne t'énerve pas. Séparons-nous gentiment, proprement. Débarrasse-moi de mon mari, Pépel. Il est vieux, il est nuisible. Tu feras une bonne action. Eh ben, jolie combinaison. Écoute. Alors tu refuses de m'aider? Prends garde, tu sais, Pépel. C'est dangereux de se mettre en travers de mon chemin. Oh, tout ce que tu peux faire et rien, c'est la même chose, hein. Pense. おかえば聞いてくれ。このじいさんの前でもう一度な、行こうじゃないか。俺と一緒によ。どこへした？どうやへかい？何度言やいいんだい。大勢嫌がる。だからなんて考えてたが、そんなのは気休めさ。どうも面白くねえ。さっぱりしねえんだ。おかえば一つ一緒に行ってもうちょっとマシな暮らしを探そうじゃないか。Maxim Gorki crearía, casi por carambola, el eslogan del club Dinamo de Moscú, poder en movimiento, lo que confirma que no tenía algo en particular en contra del deporte, pero sí en contra de su versión capitalista, como vemos en esta frase. El deporte burgués tiene un solo propósito: hacer a los hombres incluso más estúpidos de lo que ya son. En los estados burgueses, el deporte es utilizado para producir carne de cañón para guerras imperialistas. Murió en 1936 sin alcanzar a ver cómo la Unión Soviética se subía al tren olímpico en los Juegos de Helsinki 52. Puntos clave de Los Bajos Fondos de Maxim Gorki: retrata la pobreza extrema en Nizhny Novgorod a inicios del siglo XX. Obra fundamental, para muchos la fundación del realismo socialista. También es célebre su novela La Madre. Y al momento de repasar a las figuras que tendremos en la Copa del Mundo de Rusia 2018, una que ya cautivó con los aplausos y el liderazgo en la pasada Eurocopa de Francia 2016, Gylfi Sigurdsson, de la selección exótica de Islandia. Un pequeñito jugador sin demasiada velocidad, pero con una técnica individual envidiable, cayó en las manos de un técnico que supo qué hacer con esas características. El futbolista, proveniente de un lugar donde hay más ovejas que habitantes. Se trata del islandés Gylfi Sigurdsson. En el 2008, en Islandia, por cierto, el país más pequeño en la historia que participará en una Copa del Mundo, era difícil hallar jugadores con esas calidades técnicas. Pero Gylfi
abrió las puertas. El hábil mediocampista no podía ser extremo, contención o centro delantero, pero Rodgers descubrió que debía quitarle responsabilidad defensiva y debía dejarlo ser, darle libertad. Gylfi, formado en su natal Jafnarfjörður, cerca de Reykjavik, tuvo como principal guía a su hermano Olafur. Creció a base de preparación, constancia, sacrificio, empeño y de un proyecto futbolístico muy ambicioso en Islandia. El volante era el conejillo de Indias, de un sistema nacido para triunfar. En Inglaterra pasó, además del Reading, por el Ashbury Town y el Crewe Alexandra. Fue traspasado en 5 millones de euros al Hoffenheim, para luego volver al Reino Unido, ya a la Premier League, con el Swansea, dirigido por el propio Rodgers. Cuando Rodgers se fue a Liverpool, quiso llevarse al islandés, que acabó firmando con el Tottenham Hotspur. En los Spurs dio chispazos y terminó por volver a los Swans, ahora como figura y para acabar siendo el jugador más importante del club. Con su calidad y la ayuda de su agente Olafur Garðarsson, Sigurdsson se convirtió en el líder de los vikingos, a quien apodaban el virtuoso, y consiguió primero el pase a la Euro 2016. Un increíble paso hasta los cuartos de final, en el primer torneo grande que disputó Islandia. En la eliminatoria fue referente y llevó a su selección al primer mundial de su historia, el de Rusia 2018. En el verano pasado, el Everton pagó 49 millones de euros por él. Ahora es la principal esperanza de Islandia para trascender en la Copa del Mundo, por lo que oran porque se recupere de la lesión de rodilla que lo dejó fuera del resto de la temporada y que pone en riesgo su liderazgo en la invasión nórdica a la justa mundialista. Hemos ido avanzando en estas clases de ruso, en la actitud Rusia, pero nos saltamos algo muy importante. ¿Cómo contar del 1 al 10? Y ahora sí, aquí lo vemos a continuación. Y aquí lo tenemos. 1, que es Adin. 2, Dva. 3, ese no tiene problema para nosotros, es Tri. El 4, para seguir adelante, es de los que se escribe más curioso, es Chitirie. Chitirie es 4. 5, Piat. 6, Shiest. 7, Siem. 8, Bosiem. 9, para continuar, Dieviat. Y 10 tampoco tiene tanto problema, que es Diesiat. Así que usted ya podrá llegar a contar o a decir las palabras esenciales, sobre todo entendiendo que uno es Adin y desde Adin hasta Diesiat para ir contando del 1 al 10. Y de esta clase de ruso pasamos al tip turístico de la semana. Moscú cuenta con más de un aeropuerto. Si usted llega desde el exterior, es muy factible que lo haga, aunque no seguro, hasta el aeropuerto de Domodedovo. Más de 40 kilómetros se encuentra al sur del centro del Kremlin moscovita. Para vuelos domésticos y algunos internacionales es también muy, pero muy ocupado el de Sheremetyevo, 30 kilómetros al norte. Además, para meterle más dificultad, pero también comodidad, otros 2 pequeños aeropuertos, el caso de Vnukovo y el de Yukovsky. Así que sea usted muy cuidadoso, defina bien, revise bien a qué aeropuerto va a llegar o de cuál va a salir, porque el tráfico es terrible y para trasladarse de uno a otro, si se equivocara, podría incluso llegar a perder el vuelo. Otra cosa relevante, para vuelos de conexión, procure que sean del mismo aeropuerto y no tener que estar cambiando, porque reitero, el tráfico de Moscú es muy complicado y en Copa del Mundo no me quiero imaginar 4 aeropuertos los que hay en Moscú. En 1915, Kazimir Malevich, gran artista ruso, presentaba 010, la última exposición de pintura. Con ella, decía, él buscaba llevar al límite los nuevos conocimientos del cubismo y el futurismo. En resumen, llegar a la raíz, al punto cero del arte pictórico. Entonces creó una de las más intrigantes obras dedicadas al deporte, el realismo de un futbolista. Ahí ya la ve usted. La pintura sin una interpretación, o acaso con muchísimas, cada quien sabe lo que ve, cada quien sabe lo que entiende. ¿Es un cúmulo de cuadrados y rectángulos, un futbolista en cuarta dimensión? ¿O lo que Malevich, este pintor ruso, consideraba esa cuarta pared más allá de nuestro entendimiento? ¿Al menos usted detecta elementos futbolísticos, sinceramente? Algunos críticos indican que Malevich se inspiró en Dinamismo de un futbolista de 1913, autoría del italiano Umberto Boccioni. ¿Ve usted ahí sí más elementos de balompié? Al menos concedemos la dinámica, el frenetismo de la cancha en esa obra.
En cuanto al futbolista de Malevich, no se desgaste buscando, basta consentir. El pintor aclaraba: cuando pongo un nombre a cualquiera de mis pinturas, no deseo indicar las formas a buscarse en ellas. Cada forma real es una palabra. Mi superficie plástica tiene más vida que una cara que sonríe y observa. Malevich también obsequió al mundo una obra de otro deporte, el hombre corriendo, mucho menos abstracto, aunque con los pies, por cierto, por los aires, o este otro, los deportistas, o aquí el nadador. Sochi 2014 rindió homenaje a Malevich, adecuando a su estilo los pósters conmemorativos de aquellos Olímpicos de invierno. Puntos clave de Kazimir Malevich y ese futbolista, pintor cubista y futurista, autor de una de las primeras obras de vanguardia sobre fútbol, ya la veíamos, fundador del suprematismo, la supremacía, decía él, del sentimiento. Personificado por el genial actor Gary Oldman, recientemente ganador del Oscar, nuestro villano ruso de la semana no podía decepcionar. Allí aparece en Air Force One o Avión Presidencial, esta película de 1997. Igor Korshunov secuestra el avión del presidente de los Estados Unidos, a quien da vida, por cierto, Harrison Ford. Su intención es que sea liberado un líder ruso encarcelado por crímenes de lesa humanidad. Es sádico, es despiadado, es fanático. También se busca humanizar al asegurar que él no quiere matar a nadie y que él también es hijo, hermano, padre, pero que hará lo que sea necesario hasta liberar a su líder. Esta frase: le daría la espalda incluso a Dios por la madre Rusia, dice Igor Korshunov, dice ahí Gary Oldman. Además, numerosas consignas anti-yanquis, rencor por lo que se hizo en Rusia a raíz de la caída de la Unión Soviética. Aquí vemos en esta película Air Force One a Gary Oldman siendo Igor Korshunov. When Mother Russia becomes one great nation again. When the capitalists are dragged from the Kremlin and shot in the street. When our enemies run and hide in fear at the mention of our name, and America begs our forgiveness. On that great day of deliverance, you will know what I want. La Nevada no cede, pero tampoco el fútbol de la naranja mecánica cedía. Inteligencia, habilidad, talento, revolución del balón, lo digo frente a la revolución en otro sentido, revolución del balón como pocas veces se vio. Johan Cruyff, Mundial 74. ¿Cómo describir lo que pasaba en la cancha cuando el 11 de naranja la pisaba? Cerebro y sentimiento en perfecta simbiosis, el juego revolucionado, el fútbol total. En su corazón, director de orquesta, líder incontestable, primerísima voz, Johan Cruyff. Demasiado quebradísimo para cualquier deporte, menos el democrático fútbol. Solo un mundial disputaría ese Rembrandt del balón, aunque en él sus claroscuros llevarían al paisajismo del balón a insospechadas obras. Si la sobrepoblada y diminuta Holanda encontró en los diques la manera de ganar espacio al agua, su virtuosa selección del 74 la halló en la asfixiante presión al rival, en la rotación de posiciones, en el desmarque, en el todos saber hacerlo de todos, en una dinámica nunca antes vista. Cruijff dat geeft de paas en hij scoort! Hij scoort, Johan! Hij scoort! Schitterend gedaan! Met de punt van de schoen, een hele kromme voorzet van Cruijff.
La Ámsterdam bohemia, vanguardista, innovadora, era la misma que esa naranja mecánica de melenas desordenadas. Decenas de miles de holandeses cruzaron la frontera germana para seguir el ascenso de Cruyff al trono más anunciado, la Copa del Mundo. En la final, Alemania no había tocado la pelota y una incursión de Cruyff se convertía ya en penalti. Cruyff. En inderdaad heeft hij volgens mij de Cruyff gaat alleen door, wordt neergelegd. En het is een penalty in de eerste minuut. Minutos después del 1-0, la ventaja estaba revertida y Holanda ya no encontraría la portería. Tan ocupados en humillar a su rival histórico en su propio estadio, a los naranjas se les cerró el arco. No así el reconocimiento absoluto a su aporte. A su regreso a casa, igual paralizaría todo. Nadie jugaba como ellos, sin duda. Habían transformado para siempre esta actividad, pero arte de lo inacabado, se irían sin corona. Johan Cruyff no pudo ganar la Copa. Eso sí, imposible dudarlo, se ganó la eternidad. Hay símbolos del siglo XX que resulta fácil relacionar, por ejemplo, la Unión Soviética, su bandera, con Ernesto el Che Guevara. Fáciles de relacionar, aunque ya veremos con un desenlace por demás distanciado. En octubre de 1960, el Che Guevara viajó a Moscú junto con una delegación cubana. Fue recibido con todos los honores. Se entrevistó con el entonces presidente soviético Nikita Khrushchev, acudió al Teatro Bolshoi, presenció desfiles desde lo alto, estuvo ahí, en el Kremlin, llevó una ofrenda al mausoleo de Lenin, se le vio sacando fotografías por doquier durante este recorrido y vale la pena decir lo que son las cosas. Pudo conocer el entonces Estadio Central Lenin, ese mismo Luzhniki que recibirá inauguración y final de Rusia 2018. Habló en varias ocasiones resaltando que Cuba no defraudaría a la Unión Soviética, agradeciendo el apoyo. Que la solidaridad demostrada por este pueblo y el entusiasmo con que nos reciben una y otra vez es para nosotros un sello. El romance fue breve. Apenas 6 años después, el Che Guevara viajaba ya con documentación falsa y hasta con un efecto que le modificara el rostro para pasar desapercibido a la entonces Checoslovaquia. Ya era grande su desilusión para ese momento de la Unión Soviética. Arremetería con una fuerza inusitada contra los primeros 2 líderes soviéticos, como vemos aquí. En el curso de nuestra práctica y de nuestra investigación teórica, llegamos a descubrir un gran culpable con nombre y apellido, Vladimir Ilich Lenin. Eso decía el Che Guevara. Y también contra Stalin. Al dogmatismo intransigente de la época de Stalin ha sucedido un pragmatismo inconsistente. Otra curiosidad que liga al Che Guevara con la Unión Soviética es esto: la Cheburashka, popular personaje infantil. En Rusia es común ver prendas en las que este dibujo, esta caricatura, se fusiona con la más imagen del revolucionario argentino de Ernesto el Che Guevara, que estuviera ahí en Luzhniki. Increíble, queridísima sombra del tricolor, Rubén Rodríguez. Hola, ¿cómo estás, Beto? Cómo en la cancha que va a recibir el partido entre México y Alemania estuviera el Che Guevara enfrente. Ya decíamos, entonces se llamaba Estadio Central Lenin, ahora el Luzhniki. ¿Cómo estamos? Son imágenes que solamente tú tienes acceso, no sé cómo le hagas eso, luego me lo vas a contar. Sensacionales imágenes. Pero bueno, gracias Beto por estar llevándonos este gran viaje. Ya casi, ya huele a la Copa del Mundo. Y bueno, toda este inicio, bueno, hablábamos de las listas, de los que van a convocar. Finalmente se da a conocer una lista, creo que es una lista coherente y es el último llamado. Osorio no tiene que tener dudas, Beto, porque si hay dudas a estas alturas, ya a ver cómo las va a arreglar, porque no hay otra cita FIFA para conocer a los jugadores. Vamos a ver algo de lo que prepara la selección mexicana para enfrentar a Croacia e Islandia. Se dio a conocer la lista de selección mexicana para los duelos de marzo, última fecha FIFA antes de la Copa del Mundo. En este listado está más del 90% de los futbolistas que acompañarán a Osorio
a la justa mundialista. Las dudas quedarán eliminadas al término de estos juegos y así el técnico nacional tendrá la oportunidad de definir su cuadro para este próximo 14 de mayo, cuando dé de manera oficial su última lista. Algunos de los temas que quedarán en el tintero en la convocatoria es el de Giovanni Dos Santos, quien por lesión se ausentó de estos juegos, aunado a la baja de juego que ha mostrado en los últimos años. Al mismo tiempo, en este listado de 28 jugadores se presume Omar Gobea, quien le ha llenado el ojo al entrenador nacional, por lo que se decide sumar a la posibilidad de una Copa del Mundo, ya que Osorio cuenta con su luz verde. En la lista de 28 se presume la posibilidad de nueva cuenta para Oribe Peralta, quien ante la necesidad del entrenador nacional de que sus delanteros no jueguen solos en punta, se le abre un chance al delantero mexicano para jugar en la posición de 9,5. Aquí, esta puede ser una base de los que irán a la Copa del Mundo, que presumen 3 arqueros: Ochoa, Corona y Talavera. En la defensa, Layún, Moreno, Araujo, Salcedo, Reyes, Gallardo y Edson Álvarez. Los mediocampistas, Guardado, Herrera, Jonathan Dos Santos, Marco Fabián, Aquino, Corona, Pizarro y Gobea. Arriba, con los delanteros, Irving Lozano, Raúl Jiménez, Javier Hernández, Carlos Vela y Oribe Peralta. Esta es la base con la que México podrá completar su listado para los 23 que acompañarán a Juan Carlos Osorio en su lucha en la justa mundialista en Rusia en los meses próximos. Mi querido Beto, ahí está una lista, creo, basada en el trabajo. Pocas oportunidades tendrán los que están en un buen momento, porque Osorio está muy casado con el cuadro europeo. Una base muy sólida, muy recurrida. Desde la Copa Confederaciones ha variado muy poco. Incluso yo diría lo que son las cosas. Desde el momento más complejo de Osorio, la goleada a manos de Chile, ha cambiado poco la cantidad de gente o la gente a la que ha recurrido. Así es, ahora nada más apostar para que la selección mexicana de fútbol tenga ritmo, tenga volumen de juego en cancha y así llegar al famoso mundial diferente, mi querido Beto. Un placer, Rubén. Como Bienvenido siempre. Gracias a ti. Continuamos. Un gusto. Прочь влияние извне, привыкайте к новизне, вдох глубокий до изне, мошенния. Mucho más que un cantautor y un actor, Vladimir Vysotsky fue una especie de poeta de la cotidianidad soviética, con protesta, con humor, con lenguaje popular, con la emotividad de su voz, canciones que serían cantadas, repetidas como grito de esperanza y desesperación en campos de prisioneros en Siberia. A fines de los 70, su fama traspasaba las fronteras rusas, soviéticas. Fue invitado al programa estadounidense 60 Minutos, vendía discos en Europa Occidental, sobre todo en Francia, pero murió con apenas 42 años en 1980, justo cuando Moscú albergaba los Olímpicos. Ese día, vale la pena decirlo, se registraron las menores asistencias de espectadores en las distintas disciplinas en los Juegos de Moscú 80. Y es que su funeral, ese funeral paralizaba a la sede olímpica. Вдоль обрыва, понад пропастью, по самому, по краю, я коней своих нагайкаю, стигаю, погоняю, что-то воздуху мне мало, ветер пью, туман глотаю, чую скибель. Muy prolífico, entre sus más de 600 canciones, al menos cuatro están dedicadas al fútbol, a partidos específicos, a circunstancias del juego, con muy notable conocimiento y pasión, aunque nunca quiso admitir a qué equipo apoyaba. Más allá de la selección soviética, que era su consentida, una de esas composiciones, una de esas canciones fue para el gran portero Lev Yashin, y dice lo siguiente sobre Yashin. La pelota está en mis manos, las tribunas enloquecen. Un gol al portero es como un cuchillazo en el corazón. Cuando atrapo las pelotas, pienso en cuántas fotografías eché a perder. El fotógrafo sigue llorando. Es inhumano, amigo, lo que haces. Esta canción dedicada a Lev Yashin, escuchamos un fragmento. Но культурно вас прошу, пойдите прочь. Да, вам лучше, если хуже я играю. Но поверьте, я не в силах вам помочь. Ну вот летит 9-й номер с пушечным ударом. Репортер бормочет: слушай, дай
ему забить. Я бы всю семью твою всю жизнь снимал за даром. Чуть не плачет парень, как мне быть? Con esta imagen de Karl Marx, entre copos de nieve, hacemos una pausa, volvemos a Moscú. Fue el primer tenista ruso en alcanzar la cima de la clasificación ATP, además del primero en conquistar torneos de Grand Slam. Nacido en Sochi, Yevgeny Kafelnikov fue el pionero de la gran generación de tenistas hombres y muchas más mujeres que surgirían en Rusia, país al que también dio la Copa Davis y el oro olímpico en Sydney 2000. Más allá de su brillante carrera, fue medular para el orgullo ruso. En cierto momento sus contemporáneos estadounidenses Andre Agassi y Pete Sampras lo criticaban por pedir mayores premios económicos. Él respondía a la usanza rusa: de verdad no me importa lo que la opinión democrática estadounidense diga. Condecorado y felicitado por el entonces presidente ruso Boris Yeltsin, quien acudía muy seguido para verlo jugar, una de sus prioridades siempre fue disputar la Kremlin Cup en Moscú. Inolvidables las imágenes de Yevgeny Kafelnikov dando raquetazos en la Plaza Roja. Lo mismo lanzado a los aires tras conquistar esa Copa Davis. Tan aficionado, pero enfermizamente al Spartak de Moscú, estuvo muy cerca de la construcción del estadio mundialista del Spartak. Aquí lo vemos junto al exfutbolista Igor Titov en la arena Otkritie, el estadio del Spartak, muy cerca de su construcción y su proceso, Yevgeny Kafelnikov. Joshua Sandoval nos lleva a la actualidad y a todo lo que está aconteciendo en Rusia de cara a la Copa del Mundo. La Copa al fin tiene ritmo, el torneo ya tiene sabor. Colors, así se titula la canción que será el himno de Rusia 2018. La interpretación corre por cuenta del norteamericano Jason Derulo, que también participará en la ceremonia de apertura el próximo 14 de junio. Hands up for your colors. One hand, two hands for your colors, yeah. Show your true colors. Here we go. Hands up for your colors. Represent your country. Raise your flag. Show your true colors. Hablando de colores, veremos una paleta amplia de ellos en las gradas de los estadios. Tras la segunda fase de ventas de entradas, 5 países latinoamericanos aparecen en el top 10 de ventas. Colombia, Brasil, Perú, México y Argentina. El que lidera este conteo es el país anfitrión Rusia. Incluso Estados Unidos aparece en la lista en la 6ª posición. Y desde el 13 de marzo se reanudó el último periodo para vivir la experiencia del Mundial. Pero el anuncio de la semana es que el torneo ya tiene oráculo, o mejor dicho, al siguiente Pulpo Pol. El animal que estará a cargo de las predicciones en Rusia será el gato Aquiles. El menino ya tuvo labores como vidente en la Copa Confederaciones. Aquiles es el guardián del Museo del Hermitage de San Petersburgo, aficionado al fútbol, y por su debilidad auditiva afirman que solo su instinto influirá en el resultado. A continuación, la historia política, social, cultural, muy complicada, muy interesante, muy convulsa, de España, de los grandes favoritos para la Copa del Mundo, de las grandes generaciones de jugadores. Es otro de esos casos de un país, de países que de pronto solo existe con esa unión en la selección y a veces ni siquiera ahí. Guerras, dictaduras, represión, independentismo. El muy agitado siglo XX español también lo fue para su selección.
En los Olímpicos de Amberes 1920 nacía el apodo. España, plagada de elementos vascos siempre rudos, recibió el sobrenombre de Furia. José María Belaustegui-Goitia, abreviado en Belauste, con su 1,93 de estatura y casi 100 kilos de músculo, gritó a Sabino Bilbao, que conducía: "A mí el pelotón, Sabino, que los arroyo". Belauste recibió la pelota, o el pelotón como le decía, y arrolló a cuanto defensa emergió hasta anotar. Paradojas de la historia con el creador de la Furia española. Belauste reivindicaba la causa vasca y su familia fue cercana a Sabino Arana, el padre del nacionalismo vasco moderno. Las contradicciones continuarían en esta especie de país de países. Lo mismo la politización. La dictadura de Primo de Rivera cerrando el Club Barcelona por silbidos al himno, y luego Franco queriendo que el equipo catalán se llamara España. El Real Madrid asumiendo el morado de la bandera republicana, aunque se insista que lo tomó por ser color de Castilla. El Atleti rebautizado Atlético Aviación y próximo a las fuerzas de Franco. Los cuadros vascos cerrados a futbolistas ajenos a la región. La Copa cambiando de nombre según el momento. Copa de la Coronación de Alfonso XIII, Copa de la República, Copa de la España Libre, Copa del Generalísimo, Copa del Rey. E inevitablemente, el matrimonio franquismo-Real Madrid, una vez que los merengues conquistaron Europa. Gente que nos odiaba ahora nos comprende, gracias a vosotros, porque rompisteis muchas murallas, agradecía un ministro de aquella dictadura. No obstante, el escritor Javier Marías aclara: la gente de izquierdas y la republicana, los derrotados de la guerra civil, preferían al Madrid sobre el Atlético. El Madrid llevaba en su nombre el de la ciudad asediada y bombardeada, mientras que el Atlético Aviación era el equipo de los pilotos franquistas, justamente los que se habían dedicado a bombardear la capital con saña. Llegamos entonces a los 60. Por años, el franquismo, en su propaganda anticomunista, difundió que el gran portero soviético Lev Yashin era un niño vasco secuestrado por los comunistas en la guerra civil. Promovió que España dejara de vestir en rojo. Además, aprovechó la huida del húngaro Ladislao Kubala, crack del Barcelona, para enfatizar los males del comunismo, inclusive en alguna película como Los Ases buscan la paz. En la Eurocopa del 60, España quedó eliminada al negarse a viajar a Moscú. 4 años después, la final era en Madrid entre españoles, con casaca azul, y soviéticos. Tras muchas dudas por el riesgo que implicaba perder ante los enemigos de ideología, Franco acudió al Estadio Bernabéu. Una década después, cayó el franquismo y el primer sitio donde ondearon banderas catalanas fue el Camp Nou. España consolidó su democracia y diversidad con la preparación de Barcelona 92, justo en Montjuic, donde en 1936 se iban a organizar los Juegos Populares Antifascistas en contraposición a los que haría la Alemania nazi en Berlín, evento cancelado por el estallido de la Guerra Civil. Lo siguiente no ha sido fácil, pero desde la Eurocopa 2008 sí muy exitoso. ¿Es posible jugar para la selección de un país al que no se desea pertenecer? Debate complicado, aunque zanjado con títulos y un fútbol hermoso. Aquella imagen de Xavi y Puyol en el Soccer City, celebrando la corona mundial española con una bandera catalana, quizás sea el mejor resumen de ese ser y no ser, de ese país de países. Muchas gracias por su compañía en Latitud Rusia. En la siguiente emisión, algo de los monarcas del mundo argentinos del 78, sobre todo del matador Mario Alberto Kempes.